La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Yo les doy muchas gracias por haberme invitado, ¿no? Porque realmente cuando uno empieza a leer y a ver el tema, uno se da cuenta de que le faltaba mucho por aprender. Y en este tema, que es tan importante, el tema del valor de la obediencia, siempre hay mucho que aprender. Miren, es un tema espiritual, es un tema que tiene que ver con nuestro corazón, es un tema en donde generalmente uno no está tan preparado para la obediencia, o tal vez sí, porque esta palabra de la obediencia, el obedecer, cuando uno era chico y a uno le decían, tenés que obedecer, tenés que hacer caso, yo creo que a ninguno le gustaba que nos digan, tenés que hacer caso, tenés que obedecer. Aún ahora nos gusta hacer lo que nos gusta hacer. ¿O quién hoy se levantó diciendo, hoy tengo unas ganas de obedecer, tengo unas ganas de hacer lo que los demás quieren y no lo que yo quiero? Y yo creo que nadie, ¿no? Pero esta palabra obediencia le vamos a dar hoy un sentido distinto. Para mí fue hermoso, hermanas, hermoso poder volver a ver este tema más a fondo, porque uno tiene una idea como que obedecer es una palabra como cuando a uno le dicen dieta, dieta. Entonces, la dieta es necesaria, porque si uno se mira, a veces está con unos kilos de más y uno dice, hoy tengo que hacer dieta. Y uno sabe que tiene que hacer y empieza a hacer dieta y afloja. Y vuelve a empezar y dice, bueno, me cuesta, no puedo, o sí puedo. Pero aparte la palabra obediencia tiene efectos en nosotros que pueden ser tanto positivos como negativos. Porque, por ejemplo, según el liderazgo que hayamos tenido en nuestros padres, según el tipo de crianza que hemos tenido, la obediencia tiene una connotación positiva o una connotación negativa. Si la manera de hacer obedecer, de hacernos obedecer, ha sido a través de gritos, de humillaciones, a través de hacernos pasar vergüenza, a través de imposiciones, la palabra obediencia es una palabra que suena fea, es una palabra odiosa. Aún muchas veces encontramos liderazgos dentro de las iglesias que son muy dominantes, muy, ¿cómo les puedo decir? Muy rígidas, y entonces la palabra obediencia cuesta asimilarla. Otros lo asimilan porque son dóciles y lo asimilan muy bien porque tal vez han tenido una buena crianza desde el amor, ¿sí? En donde la obediencia fue entendida como el camino a seguir para un beneficio que uno quiere recibir. Y a veces el camino que se nos muestra no es necesariamente justamente el que uno esperaba. Uno esperaba una cosa y a uno le indican otra. Entonces, el tema de la obediencia apunta mucho y da mucho y tiene mucho que ver con nuestra autoestima. Podemos obedecer de buena gana o de mala gana, según quién sea la persona que nos está diciendo que hagamos, ¿no es cierto? Y según cómo lo diga. Podemos obedecer de buena gana o de mala gana. Jesús contó que habían dos hijos y el Señor le dijo, el padre le dijo, anda a mi viña a trabajar, y él dijo, no, no voy a ir, no quiero ir. Y entonces el padre fue y le dijo al otro hijo, hijo, ¿podés ir? Y el otro hijo dijo, sí, sí, papá, voy. El que dijo voy no fue, y el que dijo no, no voy, al final fue. Porque hay muchas cosas que se mueven dentro de uno a la hora de obedecer. Y tiene mucho que ver con el estado de nuestro corazón. La capacidad de obedecer tiene que ver con el estado de nuestro corazón, si obedecemos de buena gana o si obedecemos de mala gana.
A veces no nos gusta estar sujetas bajo obediencia, pero ustedes vieron que vivimos obedeciendo. No hay forma de huir porque si salís a la calle hay reglas de tránsito a las que tenés que obedecer. Tenés que obedecer cuando tenés que ir y pagar los impuestos y pagar los servicios, porque si no obedeces te cortan el agua, te cortan la luz y tenés que obedecer, te guste o no. Hay cosas que nos guste o no nos guste, las tenemos que obedecer. De mala gana a veces, de buena gana, a veces en contra de nuestra voluntad, a veces obedecemos por temor, a veces obedecemos porque nos amenazan y eso se sufre mucho. A veces obedecemos porque no sabemos qué hacer y entonces lo que nos dicen, vamos y hacemos. Y nos dicen, mira, te conviene esto, comprar esto, vas y lo compras. No, ahora el otro dice, no, ese no era, te conviene. Y uno va y viene porque no sabe bien qué es lo que necesita y cuál es lo correcto y qué es lo verdadero. A veces no queremos obedecer porque estamos enojadas con la persona que nos dice. Y se genera en el corazón cierta rebeldía que no te deja tener libertad para realmente pensar y entender qué es lo que conviene, ¿sí? Muchas veces, yo me acuerdo, me estoy acordando, cuando yo era chica, eh, era media protestona, ¿no? Porque no, debe ser que no quería obedecer. Entonces, mi papá, que siempre fue un hombre muy sabio, un día apareció y puso en mi placar, así, de frente a mí, yo estaba en mi cama y el placar al frente, un papel que decía Colosenses 3:20. Y me dijo, anda, fíjate, debo haber tenido 8 o 9 años, porque ya sabía leer. Fíjate lo que dice en ese texto, dice, y no lo vayas a sacar porque debe ser que me conocía, que yo iba a ir y lo iba a sacar. Entonces yo fui rápido a leer el texto y que decía, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Ay, ay, ay. Si estaba enojada, me enojé más, porque encima me dijo, y no lo saques al papel. Entonces yo seguí leyendo, porque uno no se queda ahí. Uno dice, bueno, a ver qué más dice. Y el 21 decía, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo dije, toma, agarré un papel, escribí Colosenses 3:20, Colosenses 3:21, fui y lo pegué en su placar al frente de su cama, fui y le dije, anda a leer el papel y no lo vas a sacar. Y le hice lo mismo. Y estaba muy enojada, muy enojada. Y bueno, siempre me acuerdo de esto y él lo recordaba y se reía luego, ¿no? Porque fue una anécdota eh, que muchas veces los padres exigimos a los hijos y no nos damos cuenta de que nuestra actitud muchas veces da tanta bronca que a ellos no les da ganas de obedecer. Entonces, también esto hacemos una pincelada por esta parte, porque no vamos a entrar por acá, es un tema enorme, de que muchas veces no somos obedecidas por nuestros hijos, por nuestro modo, por nuestra manera, o si nuestros hijos nos obedecen, muchas veces nos obedecen con rabia, con bronca, desde chiquititos, y luego eso se traduce en rebeldía cuando son grandes. Cuando son grandes uno dice, hoy llegó la adolescencia, llegó la edad de la rebeldía. No, llegó la edad en donde todo lo que vos metiste adentro, humillaste, obligaste y no le diste el lugar para expresarse y no viste su corazón, luego te pasa factura todo junto. Una vez, fíjense para que ustedes sepan, ¿no? Cómo es delicado el tema de la obediencia, que tenemos que cuidar el corazón de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de las personitas que tenemos alrededor, desde chiquititos cuidar el tema de la obediencia por la forma en que los tratamos. Una vez me cuenta una amiga, su hijita tenía, esto fue hace muchos años, su hijita tenía 4 años, ¿no? Entonces, iban a comer, iban a almorzar, y el papá le dice, hija, sentate a comer. Y ella lo miró desafiante. Entonces el papá le dijo, te sentás ya. Y ella lo miró. Y le dijo, sentate o cobras.
haceme caso. Y justo sonó el teléfono. El papá fue a atender el teléfono y entonces la nena la miró a la mamá, fue, se sentó y le dijo, ¿viste mamá? Yo me senté cuando yo quise, pero por dentro estoy parada. Saben que yo le di gracias al Señor por eso que me contó esta chica, porque muchas veces tenemos gente desobediente o nuestros hijos no nos obedecen porque por dentro siguen parados, por el modo poco sabio en que los hemos tratado o los estamos tratando. Así que esto vaya para nosotras, porque si estamos criando hijos o teniendo tal vez un grupo a quien liderar, muchas veces nuestro modo de hablar por fuera, nosotros creemos que logramos el objetivo, pero por dentro están parados y por dentro están enojados. Y luego eso les genera a ellos un problema espiritual que nosotros no estamos ni enterados y que fue a raíz de nuestra poca habilidad a la hora de corregir, a la hora de enseñar. ¿Sí? Bien, y cuando nosotras, volvemos ahora a nosotras, cuando nosotras obedecemos o hemos obedecido voluntariamente, ha sido porque hemos entendido la conveniencia, ha sido porque hemos confiado y ha sido porque también hemos amado. Muchas veces hemos hecho cosas por las personas que amamos, porque conocemos a la persona, confiamos y porque da gusto. Hay personas a las que da gusto obedecer y servir. Ahora, ustedes saben que nuestra cultura en este tiempo promueve la desobediencia, ¿no? Entonces, tenemos, miren, como nunca he visto uno de los temas que veo, padres obedientes de hijos desobedientes. Padres obedientes de hijos desobedientes. Y este es un punto a revisar urgente. Cuando ustedes ven que sus hijos no obedecen, a lo mejor son padres que no están teniendo sabiduría, han sido padres muy sumisos, o sea, hijos muy sumisos de padres muy autoritarios, y luego no saben, no pueden eh, tener un liderazgo sano, equilibrado, y entonces esos hijos crecen como quieren, y hay padres que han venido al consultorio con sus niños de 3, de 4 años que no los pueden dominar. No los pueden dominar, le dicen sentate y no se sientan, le dicen juntar y le dicen no quiero. Y es un tema que si el tema de la obediencia no se trata desde la raíz, desde quien disciplina primero en el modo disciplinar y quien y recibe en el modo en que lo recibe, tanto el que lo da como el que lo recibe tiene un corazón en donde Dios trabaja, pero también Satanás trabaja. Y el tema de la obediencia y la desobediencia comienza desde el vamos, desde chiquititos. Desde que empiezan a entender, ya empiezan a decidir y a veces es más fuerte el impulso de la curiosidad que ellos tienen que la capacidad de obedecer, pero ahí es donde uno tiene que entender, según la etapa que está viviendo, hasta dónde puede entender y generar un entrenamiento de amor para que la persona aprenda a obedecer. ¿Por qué les estoy hablando de los orígenes de la obediencia? Porque de acuerdo a cómo el niño aprenda a obedecer, va a ser como obedezca a Dios. Cuidado, porque si, por ejemplo, si ustedes piensen, si han tenido un papá, una mamá que son autoritarios, ustedes tienen la idea de un Dios Padre autoritario. Si ustedes han sido obedientes a sus padres, van a ser obedientes a Dios también. No sé desde qué lugar, si desde el lugar del temor, si desde el lugar del castigo, si desde el lugar de la distancia y a la que se respeta, pero sí, yo sé que es mi papá, es mi mamá, yo lo respeto, hago lo que me dice, pobre de mí que yo conteste mal, pero no hay una cercanía de corazones. Entonces, en el tema de la obediencia que propone Dios, es totalmente diferente a la obediencia que nosotros hemos vivido, a la obediencia que vemos afuera, en donde si no haces lo que te dicen, viene la sanción.
en donde no te están preguntando si estás de acuerdo, si cómo te estás sintiendo o qué dificultad estás teniendo para obedecer. Tenés que obedecer y punto. En el caso de Dios, Dios propone un método totalmente diferente, porque Él apunta a nuestras convicciones. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a ver que lo que Él nos va diciendo funciona. Nos va diciendo el camino a seguir y te dice, es como un GPS, ¿vieron? El GPS uno lo pone, quiero llegar de acá hasta acá. Y el GPS te va marcando y te va diciendo, hay un embotellamiento, acá está cortado, en tal lado hay un accidente, te conviene ir por acá. Pero a veces, no sé si a ustedes les pasó, que tenemos alguien al volante que te dice, no, yo voy a ir por donde yo quiero, ¿no? Hace poco nos pasó. Íbamos con mi esposo y él me dice, pon el GPS. Entonces yo le digo, bueno, le voy diciendo por dónde ir, y él me dice, no, pero por ahí es un vueltón, no, vamos a ir por el otro lado. Yo digo, pero el GPS te está indicando por acá. No, dice, yo sé un atajo. Y él agarró por el atajo. No le puedo contar lo que fue. Estaba cortado, estaba bien cerrado. Tuvimos que dar toda la vuelta, volver por donde habíamos venido e ir por el otro lado donde el GPS nos decía y llegamos. Chicas, somos así. Queremos hacerla nuestra. Y nos parece que nuestros atajos son mejores. Nos parece que sí, Dios nos hace hacer un caminito, pero nosotros no tenemos tanta paciencia y entonces buscamos los atajos. Y saben qué, cuando nosotros buscamos los atajos y no hacemos caso a lo que Dios nos dice, es porque tenemos un conflicto con la autoridad. Pero una autoridad que te da la posibilidad del libre albedrío. Porque a lo mejor si no tuviéramos libre albedrío y nos cayera un rayo en cada desobediencia, andaríamos así derechitos, pero con miedo, pero sin poder disfrutar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, que nuestra capacidad de obedecer está directamente afectada por nuestra relación con nuestros padres. Si tuviste un papá autoritario, para vos Dios va a ser autoritario. Si tuviste un papá ausente, para vos Dios va a ser un Dios ausente. Si tuviste un papá pasivo, para vos Dios es pasivo porque es padre. Y entonces, ¿cómo hacemos para obedecer? Si de acuerdo a la percepción que tenemos cada una, de la crianza que tuvimos, de las personas que nos criaron, de las personas que fueron autoría nuestra, que cumplieron el rol de padre, lo que aprendimos de ellos, luego lo trasladamos a Dios. Entonces, podemos haber obedecido por miedo y vamos a pensar que Dios es un Dios al cual hay que tenerle miedo. O podemos pensar que, total, Él me ama, hago lo que quiero y no pasa nada, porque nuestro papá fue así, ausente. O decimos, sabemos que papá me quiere y me provee de todo, pero no se mete en mi vida, no se involucra y me deja hacer lo que yo quiero, porque es un Dios, es un papá amoroso que me deja ser y que yo tenga mis experiencias. Y saben que Dios no es un papá así. Dios es un papá que nos corrige con amor, nos corrige con suavidad, pero nos corrige con firmeza. La palabra dice que con misericordia y verdad se corrige a las personas y que con el temor del Señor las personas se apartan del mal. Obedecen aprendiendo el temor de Dios, pero desde la misericordia, desde la verdad. Entonces, el concepto de obediencia de Dios es totalmente diferente al concepto de obediencia que tenemos como seres humanos. Por eso tenemos que revisar cuál es el modo en que hemos sido criadas y cómo estamos nosotros siendo con las personas que tenemos que liderar. Si tenemos gritos, estamos gritando, estamos ejerciendo un efecto de que tenga miedo la persona, o me saco. Y entonces el niño o la persona que está al lado va a actuar o va a obedecer para que no te pongas, no te victimices, no llores, no domines, no hagas una serie de actitudes que uno muchas veces hace para poder controlar, dominar y lograr que hagan lo que uno quiere, cuando en realidad Dios no es así con nosotros.
Entonces, el modo en que nosotros hemos aprendido la obediencia ha afectado a nuestras emociones de algún modo, positivamente o negativamente. Y de acuerdo al concepto que tengamos nosotros de obediencia, por las experiencias vividas en nuestra vida, es el modo en que directamente entendemos la obediencia con Dios. Muchos creen que Dios es un Dios lejano, castigador, y Dios es lo más tierno que hay, es lo más padre que hay. Dios es lo más que corrige, que está involucrado en tu vida, pero como cuando vos tenés a un bebé que está aprendiendo y vos le tenés paciencia y esperás sus tiempos y le vas enseñando de a poco y vas entablando una relación, porque en la obediencia que funciona es la obediencia en donde se entabla una relación de amor y confianza. Cuando la obediencia está sobre los pilares del miedo, del castigo, si no me haces caso, perdés, si no me haces caso, esto y aquello, y tenemos modos, ¿cómo les puedo decir? Que no parten desde el amor. Ese tipo de obediencia genera mucha distancia entre los corazones. Y lo que Dios propone es una obediencia basada en el amor, basada en el conocimiento, basada en el perdón, en la nueva oportunidad, en el entrenamiento, en un entrenamiento en donde el entrenador quiere sacar a su deportista como el campeón y le dedica el tiempo, pero espera que también el deportista le responda al entrenador, presentándose, amando lo que hace y amando al entrenador. Si no amas lo que haces y no amas a tu entrenador, no hay forma de que vos aprendas y progreses. Esa es la obediencia que Dios propone desde desde un encuadre del amor. Y entonces yo estaba pensando, cuando comenzó esta cuestión de la desobediencia, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo rápido, a mí me gusta ser muy imaginativa. Entonces mi mente se remontó y me fui a Génesis a leer, Génesis capítulo 1, me leí capítulo 1, me leí capítulo 2, y yo vi, ¿saben qué vi? Vi a Dios entusiasmado en la idea de formar al hombre. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, le vamos a preparar un lugar espectacular. Y Dios empezó a preparar y a poner orden, como cuando uno va a recibir un bebé en la casa, que quiere preparar la habitación con lo mejor, y compre que no le falte nada. Y Dios dijo, y vamos a separar la oscuridad de la luz, y voy a adornar, tendió un manto de estrellas y iluminó todo el cielo con lucecitas, y de día un sol precioso, y dijo, produzca la tierra hierba verde y semillas y frutas con su semilla adentro, y a ver qué más puedo hacer, la comida ya está, el ambiente ya está. Dijo, vamos a buscarle juguetes al hombre, vamos a hacer juguetes que vuelen, animales, los vamos a hacer de verdad, aves de todo tipo, vamos, y qué más le puedo preparar a mi hijo. Está el agua, peces de todo tipo, ¿qué más? ¿Le falta algo que ate la tierra? Animales de todas las formas. Y dice que los hizo de la tierra. Y si ustedes se fijan, con un poco de humor, cómo Dios preparó y creó cada animal. A uno le hizo un cuello largo, al otro le hizo larga la nariz, al otro le hizo grande con patas cortas y una cola chiquita, al otro le hizo orejudo. O sea, se divirtió con los mejores juguetes que podría haber Dios preparando ese entorno maravilloso para el ser humano, a quien él iba a crear a imagen y semejanza de él. Lo hizo con tanta ilusión. Yo cuando lo dije, Señor, qué entusiasmado que estabas preparando un lugar para nosotras, para nosotros, para la humanidad. Y creó todo. Y resulta que llegué al conflicto. Yo dije, Señor, ¿por qué hiciste ese árbol? ¿Por qué creaste el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ojalá no hubiera estado. Pero ¿saben qué? Era necesario
que Dios le diera al ser humano la libertad de elegir. Porque como es por amor, el amor no se fuerza, el amor se elige, el amor se decide, el amor se trabaja, el amor se construye. Y Dios pensó en vos y pensó en mí y pensó en Adán cuando lo creó, en una relación de amor y de libertad, en donde en donde no haya una obligación de someterse. Simplemente le dijo: Adán, yo te doy todo esto, mirá qué lindo que está. Ahora, fíjate, para allá no vayas, es lo único que te pido. Elegí obedecerme. Y el árbol fue el pretexto que Dios puso para mostrarle al ser humano lo importante que es elegirlo, lo grandioso y lo maravilloso que es elegirlo por encima de todo. Miren, aún los ángeles tuvieron libre albedrío. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Aún los ángeles tuvieron libre albedrío. Entonces, hubieron ángeles que decidieron no obedecer a Dios. Y una tercera parte fue que cayó y fue echado. Porque nadie está obligado a estar al lado de Dios. Dios es un Dios maravilloso, que provee, que ama, que da, que cubre. Pero si vos no lo quieres, Él no te va a obligar. Ahora, fuera de Dios, lejos de Dios, ¿qué hay? Oscuridad, inseguridad, angustia, incertidumbre. Y yo no me estoy refiriendo a las situaciones difíciles que por ahí nos tocan pasar. Me refiero a una vida sin orientación. Cuando vos te encontrás en un lugar que decís: estoy sola, aunque estoy rodeada, no sé para dónde ir, mi vida está vacía y no sé qué hacer. Porque lejos de Dios perdés el rumbo. Es como que el GPS, perdiste la señal y no hay señal. Y no sabés para dónde ir y te perdés. Y te perdés. Pero cuando vos conectás la señal y pedís auxilio y decís: Señor, me quedé sin señal, no quiero más intentar por mi modo, ¿puedes decir por dónde puedo ir? Yo quiero ir por donde vos me digas. Señor, me quedé sola. Señor, te desobedecí, porque pensé que yo sabía. Pensé que como me funcionó aquella vez y ahora iba a ser lo mismo. Y yo te tenía que haber consultado. O Señor, yo estaba enojada. Por eso dejé de leer, porque me decepcioné. Dejé de leer, dejé de orar, dejé de congregarme, dejé de hablar con vos. Y hoy me encuentro que no tengo ni ganas de leer, no tengo ganas de orar, estoy inapetente. Voy, hago todo, leo, sirvo al Señor, pero sabes que no me llega. Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. No pudieron ver toda la gloria que Dios les había dado. Y frente a la oportunidad de elegir, no eligieron bien. Y no es que Dios falló al poner ese árbol, es que ellos tenían que elegirlo a Dios para disfrutar de todo. Y no es que Dios los castigó, es que ellos eligieron no estar con Dios. Porque Dios da la oportunidad, aún después de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, en donde Dios les dio libre albedrío. Luego el Señor reivindicó nuestra posición al mandar a Cristo para recuperarnos nuevamente, porque Él está preparando un lugar para nosotras. Y ese Edén lo va a poner de nuevo a nuestra disposición para que nosotros lo podamos disfrutar. Hoy está trabajando en nuestras vidas, nos está preparando. La existencia de este árbol no solamente daba lugar al libre albedrío, porque esto tiene que ver con la obediencia, ese árbol tiene que ver con la obediencia. También este árbol, al colocar este árbol, Dios le permitía a Adán y a Eva poder crecer ¿en qué? En creerle a Dios. Porque ellos tenían que creer que ese árbol, si ellos comían de ese árbol, iban a morir. Y ellos no creyeron. Pero ellos tenían la posibilidad de decir: Señor, tenemos dudas sobre esto. ¿Por qué vamos a morir?
Señor, enséñanos. Señor, queremos saber por qué ese árbol. A ellos les estaba dando la posibilidad y hoy la obediencia nos da a nosotros la posibilidad en nuestro libre albedrío de elegir seguir al Señor, de crecer, de desarrollar nuestro carácter, de generar confianza en base a la experiencia que vamos teniendo a medida que le vamos creyendo a Dios, a medida que vamos creciendo y a medida que vamos entendiendo, porque estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. Vamos entendiendo que la obediencia a Dios es un lugar de libertad. En realidad, Dios no somete a nadie. Satanás sí. Satanás te somete por la fuerza, porque si no, viene las represalias y todo lo negativo y te acusa y te sentís miserable. Pero cuando Dios te invita a obedecer, te está invitando a conocerlo y decirle, mira, vení, yo tengo para contarte cómo puedes estar bien. Mira, que nunca se aparte de tu boca este libro de instrucciones. Medítalo de día y de noche, para que lo aprendas, guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces vas a prosperar. Camina, todo te va a salir bien, pero tenés que esforzarte y ser valiente. Conóceme y vas a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos, dice la palabra. Conóceme y cuando hagas lo que yo te estoy diciendo, te vas a dar cuenta de que te va a ir bien. Te va a ir bien porque tengo planes maravillosos para tu vida. Solo yo sé los planes que tengo. Para vos, planes de bien y no de mal. Entonces, haceme caso, porque lo que yo tengo pensado para vos, si vos me obedeces, soy un padre que ha preparado todo para que vos crezcas, te desarrolles, para que desarrolles tu mejor versión y no estés sacando esa parte tuya que no te gusta tanto. Cuando vos empezás a mirar al Señor y empezás a estar atenta a lo que Él te va mostrando en la palabra, a lo que vas aprendiendo en la comunión con Él, lo vas conociendo cada vez más, aumenta tu fe, cada vez más aumenta tu confianza en Él, porque vas confiando cada vez más. Y en la medida que vas confiando, naturalmente vas obedeciendo. La obediencia es una consecuencia natural del conocerlo, del amarlo y de confiar en Él. Cuando vos confías en una persona, obedeces ciegamente. Ahora, nuestra confianza no es una confianza ciega, porque la fe es convicción, la fe es certeza. No es una fe que nos lleva así con los ojos cerrados, aunque pondremos la cabeza en la guillotina, que la corten por amor al Señor, lo hacemos. Pero el Señor nos lleva a ir entendiendo para que vayamos creciendo en el conocimiento de la persona de Cristo. Y si hemos fallado, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadoras, Cristo murió por nosotros. Y Dios pudo redimir esa elección a través de la obra de Jesucristo, quien vino a salvarnos. Y es volver a empezar. Cada nuevo día es volver a empezar y el Señor nos da esa opción de poder empezar nuevamente. Cuando buscamos entender lo que es el valor de la obediencia desde la perspectiva divina, encontramos a la obediencia como lo mejor que nos pueda pasar. Entonces ya no es, tengo que obedecer a Dios porque si no me va a ir mal. Tengo que obedecer a Dios porque, viste que algunas cosas ni se las quiero preguntar porque seguro me va a decir que no. Cuando en realidad obedecer a Dios es el resultado del amor que le vamos teniendo a medida que lo vamos conociendo. Una vez leí una anécdota, ¿no? Leí una anécdota en donde fue en Estados Unidos, esto es un hecho verídico. Ahí las casas son de madera y había una casa de 2 pisos con planta alta que empezó a incendiarse de abajo. Y había una chica viviendo en esa casa, la casa se empezó a incendiar, ella empezó a gritar, auxilio, auxilio, no podía bajar a la planta baja que estaba en llamas, los vecinos empezaron a llegar, llamaron a los bomberos, mientras tanto empezaron a echar agua y venían los baldes, cargaban los baldes y tiraban, pero el fuego se devoraba la casa hasta que llegó un hombre, porque no llegaban los bomberos, llegó un hombre, agarró con una escalera, puso la escalera en la pared, subió
hasta la ventana de donde ya salía humo, y la chica media ya casi sin fuerzas, la ayudó a salir, bajaron las escaleras y llegó la ambulancia, se la llevó a la chica al hospital y bueno, la casa se quemó, los bomberos hicieron lo que pudieron y la chica se salvó. La chica cuando le dieron de alta, ella estaba, no se había, gracias a Dios, no se había quemado, sino que estaba como que había respirado todo eso y le había hecho mal. Ella dijo, cuando volvió a su casa, dijo, quién me salvó la vida? ¿Quién fue? Y todos decían, no sé, vino un señor, puso una escalera y te sacó. Pero yo necesito saber quién es porque yo tengo que agradecerle, ese hombre me salvó la vida. Y empezó a buscar, preguntar, hasta que una persona dijo, ah, sí, yo sé quién es de los bomberos voluntarios, se llama fulano de tal. Entonces ella fue al cuartel de bomberos, lo buscó, y le dijo, el señor fulano de tal, sí, ese soy yo. Yo soy la persona, dice, que usted salvó. Yo quiero agradecerle. Yo vine a conocerlo, porque si no hubiera sido por usted, yo no estaría hoy acá. Estaría quemada, estaría muerta. Y yo quería conocer quién era la persona que había dado su vida y había arriesgado su vida para salvar la mía. ¿Por qué usted se arriesgó? Entonces ellos empezaron a conversar y como que buena amistad. Quedaron en encontrarse otro día nuevo, fueron a tomar un café y otra vez, y se siguieron encontrando, y ya se hicieron buenos amigos, y ya se empezaron a contar, y ya él le daba recomendaciones a ella, y ella le hacía caso, y ella le hacía recomendaciones a él, y él le decía que bien, y empezó una relación entre ellos, que usted ya se imagina cómo terminó. Se terminaron casando, se enamoraron. Se enamoraron, ¿por qué? Porque empezaron a compartir tiempo, empezaron a compartir momentos, empezaron a expresar lo que sentían y mostraron cada uno su sinceridad y su corazón, y eso los unió a tal punto que no se quisieron separar más. La historia dice que esta gente, este matrimonio, fue un matrimonio muy feliz. Y quien escribe el relato dice, fui a su casa para visitarlos y ella me dijo, yo lo amo a mi esposo porque él me salvó la vida, pero más lo amo por lo que él es. Más lo amo por lo que él es. Fue maravilloso que me salve, pero conocerlo a él fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Mucho más que haber sido salva es haberlo conocido, porque me cambió la vida. Porque yo quiero vivir dependiendo de él, yo quiero potenciarlo, yo quiero cumplir sus sueños y sus deseos. Y yo vivo para él, yo vivo para agradarlo. No me importa lo que me pida, lo hago con gusto. Y está, eso es la obediencia que Dios pide. Es eso. Él no nos pide sacrificio, no nos pide holocausto, no nos pide... ¿Qué pide? Nuestro corazón. No pide que hagamos cosas, sino que seamos para Él. Eso, ese amor, esa incondicionalidad, esa confianza, ese deseo de compañía, en donde vos decís, hagamos cosas juntos. No, si no venís conmigo no quiero ir, vamos, lo hagamos juntos. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos por allá? Bueno, sí, vamos para allá. Y vení conmigo. Y sí, ay, qué lindo. Y de común acuerdo, hacer cosas con el Señor. Ahora, voy a decir, ¿cómo con el Señor? ¿Cómo un acuerdo? Claro. ¿No dice el Señor que le pidamos? ¿No dice el Señor que nos deleitemos en Él? Y que cuando nos deleitemos en Él, todo lo que nosotros deseemos va a tener que ver con Él. Porque nuestro deleite está en Él. Me encanta. Nuestro deleite está en Él y vamos a amar y vamos a querer hacer todo lo que Él nos diga. Porque nos deleitamos en Él. Y las peticiones de nuestro corazón son su deleite. Y si Él es así con nosotros, porque Él nos amó primero, nosotros también vamos a querer agradarle a Él en todo. Él quiere agradarnos y nosotros queremos agradarlo. La obediencia se da de manera espontánea por parte nuestra,
porque el que guía es Él, porque el Señor es Él, porque el que nos redimió, nos limpia, nos perdona, sana nuestras heridas, nos cuida, nos protege, es Él. Entonces, cuando vos empezás a obedecer, es porque ya lo estás entendiendo. Cuando vos lo obedeces espontáneamente, no te cuesta, no es difícil. Lo haces sabiendo que estás agradando a la persona que amas y que la persona que amas se complace en darte lo que vos necesitas. Y lo que vos le pidas, porque él dice pidan todo lo que quieran y les será hecho, va a ser de acuerdo a eso, va a ser de acuerdo a tu corazón que está alineado al corazón de él. Ahora, si te cuesta obedecerlo, si te cuesta y hay cosas con las que estás luchando, es porque todavía te falta un poquito más de conocerlo y de enamorarte. ¿Quiénes pueden obedecerlo? Quienes tienen un corazón transformado, quien está vivo espiritualmente, entiende el amor de Dios, quien le busca desesperadamente cada día, como cuando uno tiene sed y quiere ir rápido a beber agua y uno se siente saciado de haber bebido el agua de vida. ¿Quiénes pueden obedecerlo? Quienes realmente permanecen, como dice en San Juan capítulo 15, los que son nuevas criaturas. Porque la obediencia verdadera surge de un corazón transformado. Cuando tu amor, el amor tuyo, se basa en un amor genuino y en una relación real con Dios, entonces no hay problema. ¿Qué pasó con el Señor en el tiempo en que estaba caminando en esta tierra? Se topó con los que seguían a Dios, pero más seguían sus tradiciones que lo que Dios pedía. Ahora fíjense, cuando nosotros tocamos las tradiciones, ¡uah! Explota todo. ¿Por qué? Porque las tradiciones no vienen de parte de Dios, son humanas y al no ser de Dios, no están guiadas por Él. Muchas veces en la iglesia tenemos más tradiciones que obedecemos y el Señor lo dijo. Ustedes tienen más tradiciones que obediencia, obedecen más a las tradiciones que a Dios. También eso está bueno, poder revisar si dentro de lo que nosotros estamos haciendo como obediencia está en primer lugar el Señor o están las tradiciones de hombre. Miren, preparando este tema, no sé, leí cuántas veces me devoré el Evangelio según San Juan. Y cuando llegué al capítulo 13, del capítulo 13 al capítulo 17, léanlo, chicos, léanlo. Léanlo porque el Señor es como que está haciendo el final de obra. ¿Vieron el final de obra? Cuando uno empieza a poner los detalles ya más importantes porque ya el fundamento fue puesto. Y el Señor comienza en el capítulo 13 lavando los pies de los discípulos. Y le lava los pies. Y estaban los 12. Yo decía, Señor, ¿le lavaste los pies a Judas? Le lavó los pies a Judas sabiendo que era Judas. Y el Señor obedeció. Porque era voluntad de Dios que Él le lave los pies a todos, aunque fueran Judas. Y el Señor era el que primero obedecía. Y Él decía, yo hago todo lo que el Padre me dice. Yo obedezco al Padre. Yo estoy en Él y Él está en mí. Y Jesús le lava los pies a los discípulos, en donde Él muestra amor, servicio, humildad, perdón. Porque cuando vos obedeces a Dios, todo eso sale. Cuando vos sos obediente a Dios por amor, se activa, ¿sabes qué? El fruto. Cuando vos permaneces unido a Él, porque la vid tiene sus pámpanos, tiene sus ramas, cuando las ramas empiezan a dar fruto, es porque está permaneciendo unido y está recibiendo la savia de las mismas raíces que sube y baja, y el resultado natural es el fruto. Si vos permaneces unida al Señor en obediencia, por amor, entendiendo por convicción, amándolo de todo corazón, no vas a tener problema. Los frutos se van a manifestar. ¿O ustedes han visto a los árboles que estén pariendo para dar un fruto?
lo hacen de manera espontánea, natural, surge. Cuanto más te acercas al Señor, cuanto más le obedeces, cuanto más permaneces en Él, cuanto más sus palabras están en vos y vos en Él, podés pedir todo lo que quieras, y ahora lo vamos a leer también, porque el Señor te va a dar, porque todo lo que vos quieras va a estar de acuerdo a lo que es el acuerdo con Él. Si estás unida a Él, y si vos estás unida a una persona y tenés un acuerdo de trabajo, un acuerdo de amor, un acuerdo de lo que sea, todo va a apuntar en beneficio o en construcción de eso por el cual has hecho el acuerdo. Luego me fue el capítulo 14 y el Señor le dice, no se hagan problema, yo me estoy por ir, ya llegó el fin, pero no se turbe vuestro corazón, ustedes han creído en Dios, crean en mí, ¿saben qué? Dijo el Señor, les estoy preparando un lugar. ¡Ay! Dije de nuevo, porque al principio de Génesis, Dios preparaba un lugar y el hombre lo echó a perder. Y ahora el Señor vino a abrir el camino, porque vino para justamente morir por nuestros pecados, para que nuestra desobediencia que nos separó de Dios quede resuelta, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Él cayó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que Él cargó con nuestras rebeliones para abrirnos el camino con Dios nuevamente. Glorioso Señor. Y el Señor dijo, no se angustien, yo voy, me estoy yendo, pero va a venir el Espíritu Santo que les va a guiar a toda verdad. Y ustedes a través del Espíritu Santo van a saber todas las cosas. Y es como si yo estuviera. Mientras tanto yo voy y les voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Miren, les voy a dejar mi paz. Ustedes van a tener paz. Simplemente manténganse unidos. Nos mantengamos juntos. Fueron sus últimas palabras, chicas. Recuerden ustedes cuando tal vez tuvieron alguna situación en donde alguien les pidió un último deseo y se fue con el Señor. Y le dijo, deseo que... Y uno dice, yo le voy a cumplir el deseo, porque fue su último deseo. Y es inquebrantable, lo cumplimos. ¿Por qué? Porque amamos a la persona que nos pidió su último deseo. Y el deseo del Señor fue, nos mantengamos juntos. Tengamos un mismo sentir. Ustedes en mí y yo en el Padre, para que vea el mundo que somos uno. Ustedes en mí y yo en ustedes, si mis palabras permanecen en ustedes van a ser mis seguidores, van a ser los que van a continuar con esto que yo empecé. Chicas, qué privilegio. Simplemente haciendo lo que tenemos que hacer, estar unidos para alimentarnos, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios. Y el Señor les estaba haciendo la promesa. Y dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y cuando leí me manifestaré a él, dije, Señor, ¿vos te podés manifestar en mí? Porque yo sé de personas que están manifestadas del otro lado, endemoniados. ¡Uy, terrible! No sé si ustedes han tenido oportunidad, pero uno ve lo que es una persona poseída por un espíritu. Y cuando yo leí me manifestaré a él, digo, Señor, ¿te podés manifestar en mí? ¿Vos te querés manifestar en mí? Si vos te querés manifestar en mí, yo quiero. Porque un Dios tan lleno de amor y tan hermoso, lo mejor que me puede pasar en la vida es que Él se manifieste en mí. ¿Quién soy yo para que te manifiestes en mí? ¿Y qué tengo que hacer? Permanecer unida a la planta. Guarda los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Las cosas que tenés que hacer, el GPS por donde tenés que ir para que no te equivoques, para que si te equivocas puedas sanar, volver, retomar, recalcular y llegar hasta el lugar donde el Señor nos lleva, que es su corazón. Y yo le dije, Señor, manifiéstate en mí. Y vamos a leer en San Juan capítulo 15, versículos 7 al 12, y ya estamos terminando. Dice, si permanecen en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos, o sea, mis continuadores, mis seguidores.
Y esta es la evidencia, ¿no? Que llevemos mucho fruto, es que se note quiénes somos, por cómo vivimos. Y si queremos hacerla más fácil, cuando pensamos en fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La mansedumbre tiene que ver con la humildad y la templanza con el dominio propio. ¿Y cuántas veces nos sentimos provocadas o decimos me puede, esto no lo puedo superar, esto me hace enojar, me provoca? Ponemos la responsabilidad afuera, cuando tu responsabilidad es permanecer unida a la planta, a la vid verdadera, porque es la vid verdadera. Por algo hace la aclaración, porque hay muchas vides que son parecidas, pero que dan uvas agrias. La vid verdadera es la que es por amor, no por sometimiento. Es una obediencia desde el amor, desde el libre albedrío, desde el entendimiento, desde la convicción, desde el amar a Dios, no solamente porque me salvo, sino por lo que Él es para mi vida. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Esto es clave para el crecimiento, es vital. Si vos no estás creciendo es porque no estás permaneciendo en el amor del Señor, porque tu amor se va para otro lado, te estás distrayendo. Conócelo más y te vas a dar cuenta que Él va a potenciar tu vida, que cuando vos tenés cargas, Él te dice, lleven mi yugo, porque es ligera mi carga. El yugo es lo que se pone para que los animales compartan la carga. Él quiere compartir tu carga, pero te dice, deja que yo lleve la carga. Pero ¿y cómo hago? Pero me tenés que contar, me tenés que dejar que yo lleve la carga, que yo te vaya diciendo, porque te voy a aliviar, porque yo te voy a dar descanso. Si estás cansada, yo te voy a dar descanso. A lo mejor estás cansada porque no estás obedeciendo y me querés agradar, dice el Señor, pero no de esta forma. Hay un modo, y es permanecer unido a Él, no a mi opinión, sino a lo que Dios me dice. Versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que en todo el tiempo la permanencia desde el amor lleva como consecuencia o resultado la obediencia. Entonces la obediencia no es algo tedioso, no es algo impuesto. La obediencia, como la hemos entendido en el mundo, es algo que, bueno, no te queda otra, hay que funcionar. Pero cuando vos mirás desde la perspectiva de Dios, lo que es la obediencia, es libre albedrío, es libertad, es crecimiento. Te va abriendo la mente, empezás a tener ojos que ven más allá, empezás a escuchar y a olfatear en una dimensión que solamente en Dios se puede. Conviene obedecer. Todo me es lícito. ¿Vieron? Otra vez libre albedrío. Pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces, de lo que vos estás eligiendo, si vos elegís obedecer, estás eligiendo lo que te conviene y estás eligiendo lo que te edifica y estás eligiendo el resultado que querés tener en realidad. Nada más que no sabes que hasta el mínimo detalle Dios tiene un modo para enseñarte y para decirte cómo desarrollarlo mejor para que logres mayores niveles de libertad. Guardar los mandamientos es aprenderlos, incorporarlos, obedecerlos, imitar, hacer lo mismo, pensar igual. Fíjense en Josué 1:8 que recién les dije, para que guardes y hagas. Cuando yo aprendo, entiendo, luego hago. Versículo 11, les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y acá, paréntesis, chiquito, tal vez perdiste el gozo. Y vos decís, lo que pasa es que a mí me hirieron, a mí me ofendieron, nadie me llamó, nadie me buscó, nadie se puso en mi lugar, me dejaron de lado. Entonces perdiste el gozo. Perdiste el gozo porque miraste a las personas. Te pasó como Pedro en el agua. Empezaste a caminar sobre el agua y cuando miraste a tu alrededor, a las personas, te empezaste a hundir. Entonces hoy, yo te digo,
clama al Señor. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33:3. Clama al Señor. Si estás abatida, si estás triste, si sentís que en tu iglesia esto o aquello, o tus líderes o las hermanas, esto o aquello, tenés alguna queja y estás triste, es porque también has perdido el gozo del Señor y Él quiere restaurarte. Eva, cuando tomó y comió el fruto, cayó, perdió el gozo, perdió la alegría, perdieron la alegría entre ellos. Yo me los imagino fuera del huerto, diciendo, ¿qué hicimos? Mira dónde estamos. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Y tal vez has hecho cosas en lo oculto que nadie sabe. Hay cosas en tu corazón que nadie sabe. Y nadie va a saber. Porque hay algo que te dice, cállate, no lo digas. Yo te invito a que cuando oremos, ahora en un ratito, vos puedas entregarle al Señor eso que te detiene fuera del huerto, fuera de su comunión. El Señor todos los días iba al huerto del Edén a encontrarse con Adán y con Eva. Y tenía ese momento de intimidad. Y a través de la cruz de Cristo, del perdón de pecados, Él restaura otra vez y te vuelve a llamar. Y te dice, ¿perdiste el gozo? Yo te lo quiero dar. Yo quiero completar tu gozo. Te estoy contando esto, que el camino es la cruz de Cristo, perdón de pecados, vida nueva, una nueva oportunidad. ¿Y saben qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no importa lo que hayas hecho. Tal vez estás obedeciendo superficialmente, pero no hay amor, no hay conexión. Yo te invito a que vos te acerques al Señor y vuelvas a recuperar el gozo. Cristo fue obediente, aún Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo para poder recuperarte. Es tan grande el amor del Señor que fue la cruz para poder recuperarte, para que vos hoy puedas recuperar el gozo que tenés por haber desobedecido. No importa la causa que haya sido. Siempre hay una causa justificada para pecar, para desobedecer, pero es justificada desde el argumento del diablo. ¿Qué te parece si lo soltamos y volvemos a los pies del Señor para que Él cure tus heridas? Si has sido víctima de un liderazgo tóxico, también volvé a los pies del Señor. Si has sido víctima y sos una ovejita herida por tus líderes, por tus padres, por la vida, volvé al Señor, porque Él no es quien te hirió. Él es quien va a curar tus heridas. Dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Estás quebrantada? ¿Estás enojada? Tal vez estás enojada con Dios. Tipo de reflexión. Lo que Él te ofrece es vendar tus heridas, sanar lo que está roto en vos y volver a empezar. Y al hacerlo vas a encontrar descanso en Él. También Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Y al hacerlo vamos a encontrar no solamente descanso, sino liberación de la carga del pecado y volver a recuperar el gozo. Dice en Hebreos 12:1 y 2, dice, por tanto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. No le importó la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo por amor a vos, para ayudarte, para rescatarte, para sanar tus heridas, para perdonar tus pecados, para que puedas ser bienvenida a conocer el amor de Dios y a darte cuenta que la obediencia a Dios está dentro de un marco de libertad, en donde Él te da todo lo que tu corazón te necesita. Cuando vos te mantenés lejos de Dios, enojada, incrédula, no encontrás más que dolor y oscuridad y confusión. Cuando elegís obedecer al Señor, Él te muestra el camino. Él te dijo, yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él encontramos todo. Por eso obedecerle es por amor. Es porque entiendo que Dios es lo mejor que me puede pasar porque Él me ama. Entreguemos lo que nos pesa. Entreguemos esa carga que nos hace pesada la vida, o tal vez ese pecado que nos está asediando, en la cual le tenemos que decir que no. Y el Señor termina diciendo en ese pasaje, no termina, dice mucho más, dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, el versículo 12, como yo los he amado. Porque permanecer en su amor es obedecer y amar como Él ama. A pesar de sus particularidades, el Señor los amó a sus discípulos, ¿no? Entonces, es importante poder entender que termina diciendo el Señor, les doy un nuevo mandamiento. Presten atención, les estoy dando un nuevo mandamiento. Y no era la primera vez que les dijo. Ámense como yo los amo. Chicas, nos amemos como Dios nos ama. No nos critiquemos. No estemos mal la una con la otra. Nos amemos como Dios nos ama. Una vez vino un escriba y le dijo, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Y el segundo dice, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dio ni tiempo. ¿Por qué? Porque van las dos cosas juntas. Si vos amás a Dios de todo corazón, vas a amar a tus hermanos, a pesar de lo que son. A pesar de que haya un Judas, a pesar de que haya un Pedro que siempre quiere hacer las cosas primero, que siempre parecía que él quería hacer lo que nadie se animaba a hacer, y tenemos en el grupo de todo. Pero el Señor dijo, permanezcan en mi amor, amen a Dios en primer lugar, con todas sus fuerzas, porque cuando lo amen lo van a obedecer con gusto. Pero ámense entre ustedes, porque el amor vertical se ve en el amor horizontal. Y algunos dicen, yo amo a Dios y con Dios estoy bien, pero con los creyentes no quiero saber nada. ¿Qué me estás diciendo? Eso es cualquier cosa. Eso no existe. No podés estar bien con Dios y mal con los hermanos. No hay forma. Porque el amor de Dios se manifiesta en el amor a los demás, porque Dios nos ama. Dios nos ama, y si Dios se manifiesta va a ser en amor hacia los demás. Y es hermoso, porque tu corazón se mantiene protegido cuando vos obedeces, cuando lo haces porque brota el fruto del Espíritu. Entonces vos lo haces con tanto gozo que no te importa ya, no va a ser fácil ofenderte, no va a ser fácil correrte, no va a ser fácil que estés mal, porque tu corazón está protegido en la obediencia a Dios, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos puede dañar si obedecemos? Estamos protegidos. Si obedecemos, las cuestiones de los demás cada vez nos van a doler menos. Vamos a poder darle la gloria a Dios. Que el Señor las bendiga, hermanas, y que podamos entender esto, ¿no? El amor a Dios y el amor a los hermanos, genuino, espontáneo, que nos mantiene por arriba de las cuestiones que entretienen y que duelen. Cuando nos mantenemos arriba, obedecemos y estamos en el mejor lugar, en el corazón de Dios, con la paz de Él. Que el Señor las bendiga y que les haya sido útil esta palabra que a mí me renovó. Muchas gracias.